Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morén estábamos charlando y comentando el problema de que después de muchos años hubo un caso de sarampión en nuestro país y que realmente nos sorprendió, porque en general la población está muy bien vacunada, y entonces queríamos comentarles un poco qué pasa aquí, qué pasa en América, qué pasa en Europa y qué tenemos que hacer. ¿Qué pasó? Pasó algo inusitado. Argentina tenía un caso autóctono de sarampión de un menor de 1 año, con lo cual no había contacto de viajes al extranjero, donde sí hay más casos de sarampión como Estados Unidos y Europa. Y eso llevó a una alerta epidemiológica el Jueves Santo, en el cual toda la red se puso a disposición para tratar de hacer una detección del caso y de los casos alrededor. Y la pregunta es por qué el sarampión tomó tanta importancia, y porque es una enfermedad viral altamente contagiosa. Se estima que si una personita como este menor de 1 año tuvo un sarampión, puede haber más casos, y hay una indicación clara de generar un bloqueo aumentando la vacunación a una parte de la población y a los agentes de salud, porque es una enfermedad que puede traer complicaciones bastante serias. Sí, yo recuerdo cuando uno era joven como médico, que estábamos siempre muy preocupados del sarampión, porque 1 de cada 1000 chicos con sarampión tenían encefalitis. Además, hacían complicaciones respiratorias muy importantes. En América estábamos muy orgullosos porque en general era un continente donde el sarampión estaba controlado, pero a raíz de los problemas de Venezuela, en Venezuela hubo muchos casos, también hubo algunos casos en Brasil y este caso autóctono de nuestro medio. ¿Quiénes deben vacunarse y cuántas vacunas deben recibir? Bueno, la vacuna de sarampión, que es la triple viral, está en el calendario infantil, o sea, es obligatorio en Argentina. Todos los chiquitos a partir del año tienen su esquema de vacunación. Hay una indicación nueva que es para los adultos que nacieron después del año 65. ¿Por qué? Porque los que nacieron antes se consideran que ya tienen defensas, con lo cual no hace falta vacunarlos. Los que nacieron del año 65 en adelante, hay una recomendación nacional que es vacunar con 2 dosis de triple viral separadas por 1 mes. Y esto es importante decir que incluye a los agentes de salud, a los médicos, a los enfermeros, a todos los que estamos en contacto con pacientes, no solamente para protegernos a nosotros mismos, sino para evitar la diseminación. Sí, los que no deben vacunarse son los que tienen registrado claramente de que recibieron 2 dosis de la vacuna. Las que tienen su carnet completo, digamos. Exactamente, que tienen la vacunación completa. Uno se pregunta, ¿qué pasó en Europa, donde hay un montón de casos de sarampión en muchos países como Italia, Francia, Ucrania? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue una estafa que fue perpetrada por un médico inglés que falseó datos de un estudio diciendo de que las enfermedades de tipo autista de los niños eran provocadas por vacunas. Ese médico está en este momento preso en Inglaterra porque se demostró que todo lo que había dicho era mentira, que había falseado toda la información, pero ha generado grupos de padres o grupos de personas que se llaman los antivacunas, que pregonan no vacunar para evitar esos trastornos. Lo que ha logrado es que una gran parte de la población europea, incluso en Estados Unidos, al no recibir vacunas y a su vez recibir personas que no estaban completamente inmunizadas, como los refugiados que han venido de África y de Oriente Medio, han creado focos de diseminación del sarampión que realmente son casos de salud pública serios en Francia, por ejemplo. Sí, por eso es que se está trabajando en las autoridades de salud pública frente a estos grupos antivacunas que no tienen ningún fundamento científico, están preconizando nuevamente la vacunación. Lo que creo que es importante para nuestra población es que los que viajen a Europa, sobre todo con chicos, estar bien claro de que hayan recibido las 2 dosis de vacuna. Porque si no recibieron las 2 dosis de vacuna, es preferible que reciban una dosis más. Inés, hay una situación muy especial en Brasil, donde se ha llegado ya
a casi más de 1000 casos de fiebre amarilla. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Dónde está pasando y cómo es la fiebre amarilla? Bueno, la fiebre amarilla también es una enfermedad viral para la cual no hay un tratamiento. Sí hay una vacuna, pero no hay un tratamiento, que está provocada por mosquitos, es otra infección transmitida por mosquitos. Brasil tiene focos, si bien está en todo el territorio, hay lugares que tiene carácter epidémico, como la zona de San Pablo, la zona de Minas Gerais, la zona de Isla Grande, Amazonas, en la cual esta enfermedad hace que las personas se enfermen, tengan fiebre muy elevada, dolor corporal, afección renal, daño hepático, y la realidad es que no hay ningún tratamiento que los médicos podamos hacerle. Sí, cuando el paciente está grave y pasa a terapia intensiva, se pueden hacer transfundir plaquetas, transfundir sangre, controlar el pulmón, pero no hay un tratamiento efectivo y por supuesto es una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, casi del 30%, y es mayor en los adultos mayores todavía porque tienen algunas otras enfermedades que favorecen que la enfermedad sea más grave. Sí, a raíz de ello, en Brasil se ha tratado y se está tratando de generalizar la vacunación y lo hacen en una forma muy interesante porque dan 1/5 de la dosis, es decir, con la dosis total vacunan a 5 personas y está demostrado y se está demostrando que con ese 1/5 de dosis tienen una protección por lo menos para 8 años. Entonces, mis queridos amigos, tener presente que la vacuna de la fiebre amarilla es importante, por eso en Brasil se la aplica, y a los que viajan a Brasil durante un tiempo importante, alguna de estos sitios donde hay una mayor prevalencia, es conveniente que averigüen si tienen la posibilidad de recibir la vacuna. ¿En quiénes tratamos de no recomendar la vacuna? Por supuesto en los chicos menores de 9 meses. En los adultos mayores, Brasil aumentó de 60 a 70 años la edad en que todavía se puede vacunar y nosotros tratamos en general, en los mayores de 65 años, así, tratar de evitar la vacunación. Como la vacuna es un virus vivo atenuado, quiere decir que a diferencia de la vacuna antigripal, es un virus que está presente en una forma atenuada, entonces hay muchas personas que tienen problemas inmunológicos que es conveniente que no la reciban, como tampoco entonces los adultos muy mayores. Incluso nosotros en el consultorio yo le he recomendado a pacientes que no viajen, pacientes con enfermedades respiratorias severas o cardíacas, la recomendación es no exponerse, no buscar otro destino que no sea Brasil. Sí. ¿Qué hacemos con el mosquito? Bueno, las medidas universales para protegerse de los mosquitos son evitar los reservorios, o sea, ¿dónde crecen? Crecen en agua, no en agua de pileta, sino en las aguas sucias, estancadas, con lo cual descacharrar, desmalezar, usar repelentes, usar ropa clara de mangas largas. Las mismas precauciones para fiebre amarilla respecto de los mosquitos son las mismas que para dengue, zika y chikungunya. Sí. Vos has visto que últimamente se ha visto un aumento de los casos de dengue. El problema era que el dengue estaba realmente muy controlado y habían pocos casos de dengue, pero como esta es una enfermedad cíclica, ahora se empezaron a ver. Tener presente que el dengue es una enfermedad donde se enferma mucho, se mueren pocos. Y es una enfermedad que se traduce con un cuadro muy similar a la gripe, pero sin tantos problemas respiratorios. El que tiene dengue es bueno que consulte a su médico y habitualmente el médico le realiza un estudio de sangre para ver si las plaquetas, que es un elemento muy fácil de ver en un hemograma, están disminuidas o no. Y yo siempre recuerdo los comentarios
de especialistas en países donde hay mucho dengue que decían, no tenemos suficientes camas para internar a todos, solo internamos a los que tienen menos de 100.000 plaquetas. Entonces, Inés, queda claro que el dengue existe, enferma mucho, mata poco, pero que hay que estar controlándose con algún médico. ¿Qué pasa en esta época del año con la rinitis, con la gripe? ¿Cómo se diferencia? Bueno, la rinitis es una afección bastante común, sobre todo en los lugares que hay mucha humedad, en el cual la nariz gotea hacia adelante agua transparente o gotea para atrás, que se llama goteo postnasal. Es muy molesta, la nariz pica, a veces el moco esa agüita se pone turbia, se pone amarilla, a veces se pone verde. Es bien estacional, bien de otoño, bien de primavera, bien cuando caen las hojas, bien cuando aparecen las flores. Y es una situación que no da fiebre, es muy molesta, pero no da fiebre, no trae ninguna complicación clínica y tiene un tratamiento específico. En cambio, la gripe es una enfermedad viral asociada al frío, generalmente, en las épocas que estamos empezando, y lo que suele suceder es que da siempre fiebre muy alta y deterioro del estado general, cosa que la rinitis no hace nada de eso. Y lo que tenemos que tener presente, que la vacuna antigripal ya ha llegado, y nosotros siempre la recomendamos, sobre todo en los mayores de 65 años, en los que tienen alguna enfermedad crónica como cardiovascular, o algún problema respiratorio, problema renal o la diabetes. En esos casos, cualquiera sea su edad, es conveniente vacunar. Y en los chicos menores de 2 años. Pero por supuesto, como la vacuna es una vacuna inactivada, benigna, todos los que quieran evitar de tener gripe pueden vacunarse. Sí. Tenemos el privilegio que nos acompañe un gran amigo, un gran colega, el doctor Raúl Arizaga, que es un neurólogo muy importante, especialista en trastornos cognitivos, y además es presidente del Grupo de Investigación de Demencia de la Federación Mundial de Neurología. Raúl, gracias por acompañarnos, y con Inés Morén queríamos hacerte algunas preguntas, que nos hagas algunos comentarios, y el primero, preguntarte si la enfermedad de Alzheimer realmente es una epidemia. No, no es una epidemia. Digamos, hace años que se decía que iba a ser una epidemia, digamos, algo, y aparte medio una epidemia incontrolable, y no es así. Digamos, lo que sí ha crecido, que ha aumentado, es la cantidad de personas mayores. Es decir, el envejecimiento poblacional sí podemos decir que se expande, pasó primero por los países desarrollados, pero hoy en los países de desarrollo es muy notable. Pensá que dentro de pocos años en Argentina vamos a tener menos menores de 14 que mayores de 65. Entonces, la epidemia sería esa, digamos, el crecimiento de adultos mayores en la población. Este crecimiento de adultos mayores, que es un fenómeno mundial, como vos decías, Raúl, digamos, expone a la población a todo lo que son las enfermedades metabólicas, como por ejemplo la presencia de diabetes, la presencia de hipertensión, de lo que llamamos la enfermedad cardiovascular. Sabemos que el cerebro no funciona aislado del corazón, sino que es una unidad cerebro-corazón, y que seguramente muchos de los tipos de demencias tienen un sustrato asociado a la enfermedad vascular. En las personas que tienen controlados sus factores de riesgo vascular, o sea que tienen controlada su presión, su diabetes, su peso, la incidencia de deterioro cognitivo, sin llegar a hablar de demencia, ¿no? El deterioro de la capacidad de cognición es la misma, ¿tiene solamente que ver la edad? No, indudablemente, y por eso es que decimos que no es una epidemia, sino que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo ha disminuido en los últimos 20 años en esa población de adultos mayores, es porque justamente se ha controlado todos esos factores de riesgo.
la hipertensión, las arritmias, el colesterol, los triglicéridos, todos esos factores controlables y fundamentalmente el alcohol, el tabaco y otros que no se tienen tanto en cuenta como la inmovilidad de dos tipos, la inmovilidad física, ¿no?, y la inmovilidad mental. Digamos, cuando alguien en el consultorio me pregunta, bueno, estoy muy bien, porque mucha gente está empezando a hacer lo que hay que hacer, venir a chequearse sin tener ningún problema. Uno dice, no, está muy bien. Bueno, ¿y qué puedo hacer para mantenerme? Y las dos cosas que le digo es, primero, caminar. Y segundo, ser socialmente activo. ¿Cómo se le ocurra? Estar en un centro de jubilados, agarrar un hobby pero con pasión, eso es fundamental. Entonces, como todos esos factores, fundamentalmente los que se pueden corregir fácil, como la hipertensión o la diabetes, con medicación, han ido bajando su impacto sobre esa población que ha crecido de adultos mayores, es por eso que tenemos la disminución de la prevalencia, ¿no? Raúl, hay un tema que en general a muchos les preocupa. Me dice, estoy perdiendo la memoria. Y nosotros sabemos que una de las características importantes de la enfermedad de Alzheimer es justamente los trastornos en la memoria. ¿Por qué no nos haces alguna reflexión y comentario? ¿Cuál es la alteración de la memoria que hay que darle importancia o jerarquizar y cuáles no? La consulta en el consultorio por este tema es muy frecuente, ¿no? Hay mucha gente y cada vez más joven que viene a decir que se olvida, que cree que está perdiendo capacidad en su actividad laboral, y ocurren varias cosas. El cerebro que nosotros usamos era el mismo que usaba el hombre de Cro-Magnon. El modelo no ha cambiado, a lo mejor le agregaron unas lamparitas, le cambiaron un detalle, pero es el mismo. Y ese hombre de Cro-Magnon veía en toda su vida a lo mejor 100 personas, y nosotros vivimos viendo mucho, vivimos atendiendo el celular, trabajando con la computadora, es decir, es un poco lo que se llama el cerebro sobrepasado, el overloaded brain. Que eso, ¿cómo se maneja? Y bueno, se maneja tratando de no ser tan multitasking, tratando de bajar el nivel de estrés que nos producen cosas que no podemos hacer, porque claro, tantas cosas a la vez no podemos hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que la competencia, la angustia por el posicionamiento genera una ansiedad, y la ansiedad es una forma de estrés, y el estrés crónico, el estrés momentáneo es muy bueno, pero el estrés crónico produce citoquinas inflamatorias que van a producir alteraciones. Entonces tenemos que tratar de ver qué es lo que pasa con ese individuo, hablarlo y hacerlo en evaluación cognitiva. Es bueno hacerse una evaluación cognitiva como es bueno hacerse un electrocardiograma, aunque uno no tenga ninguna manifestación. Contanos un poco cómo es la evaluación cognitiva. Y después me gustaría preguntarle a Inés, ella como médica clínica muchas veces ve pacientes con síndromes depresivos o con alguna de estas alteraciones y que mejoran con la medicación. Primero, contame cómo es la evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva es una serie de test, una batería de test, pero que no son test psicológicos proyectivos, sino que son test que están destinados a medir mediante cantidad de palabras que uno recuerda o tiempo que tarda en hacer alguna cosa, valora todos los dominios cognitivos, es decir, memoria, atención, velocidad de procesamiento, asociación, raciocinio, lenguaje y funciones ejecutivas. Todo eso está pautado, cuáles son los valores adecuados de acuerdo a edad y a años de educación, y
Y entonces uno tiene una media y tiene desvíos estándar. Cuando alguien en algún dominio se va de 1,5 desvío estándar, entonces ahí decimos, bueno, tiene un problema en este dominio cognitivo, que generalmente en Alzheimer el primero que aparece es la memoria. Pero uno puede tener varias fallas en distintos dominios cognitivos, que es lo que llamamos deterioro cognitivo multidominio. Muy bien. Respecto de la depresión, doctor, en la consulta clínica en los adultos mayores, en los cuales habíamos hablado con Raúl, es muy común ver que pierden el cónyuge, pierden sus amigos porque avanza la edad, y se le enferman los hijos se van de la casa, se jubilan, dejan de tener vida social y aparece la depresión. Y la depresión en el adulto mayor, cuando no es tratada o no es percibida o no es diagnosticada, a lo que evoluciona es a un deterioro de todas las sustancias que hablaba Raúl, que hacen que las neuronas tengan plasticidad, que las neuronas se conecten bien. Y eso a la larga también lleva a deterioro cognitivo. Por eso en el adulto mayor con depresión hay que tratarlo, no hay que temerle a los fármacos no son para toda la vida, son para evitar que se lesionen las neuronas, porque no es lo mismo una depresión a los 70 que a los 40 años, en cuanto no solo la capacidad de recuperación de las neuronas, sino a que a los 70 años puede entrar en una demencia rápidamente si se me deterioran todas las neuronas. Raúl, ¿hay algún tratamiento distinto, nuevo, o algunos tratamientos para el Alzheimer que hayan sido revolucionarios en los últimos años? No, seguimos teniendo solamente 4 medicamentos, que son la memantina y 3 anticolinesterásicos, que hubo un boom en la década del cerebro, que salían uno cada 2 años, pero desde 2003 no tenemos ninguna prueba, es decir, van 15 años sin medicación sintomática, es decir, que trata los síntomas, ¿no? Es decir, como digamos una neumonía sintomático, vos sabés, es darle paracetamol para que no tenga fiebre, pero el antibiótico es el antipatogénico. Antipatogénicos en deterioro cognitivo no hay. Han fracasado muchísimos ensayos clínicos y hay muchísimos ensayos clínicos en distintas fases, pero hasta ahora no hay nada que realmente cambie el panorama desde el punto de vista farmacológico. Lo que es importante es el tratamiento no farmacológico, es decir, tratar de estimular lo más posible, tratar de hacer ejercicios y de esa manera hacer el mismo efecto que hacen estas drogas que yo te nombraba. Yo considero que son drogas paracaídas, es decir, lo único que hacen, que es muy importante por supuesto, es que lo que iba a ocurrir hoy, y bueno, ocurra dentro de 2 años. Muy bien, Raúl, la verdad que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y pienso que tenemos que estar muy atentos cómo prevenir y cómo manejar estos trastornos cognitivos. Gracias. Gracias, Daniel.